Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes de Cadem. Alicia Esperina, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, muy bien. Se nos va el año, última semana de octubre. Rodrigo Carrasco, bienvenido de regreso. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Muy bien también. Ya disfrutando las bondades de la primavera acá en el sur. Oye, sí, yo tuve que tomar antialérgico hoy día. Mira, Estaba con Esa el no es una ojo, bondad. no, estaba con el ojo lloroso y la nariz. Pero bueno, cosas que es pasan, que se las cosas están arreglan. para llorar, por Rocío. Bueno, uno de los que debe estar para llorar y no por la alergia es el presidente que ha bajado su aprobación y tiene un 66% de gente que lo desaprueba y un 26%. Hoy día vamos a hablar, como todos los lunes, de la CADEM y qué es lo que está avanzando. ¿Qué les parece a ustedes? Alicia, haz tu pregunta. O sea, viendo los números, siguiendo la CADEM, que es la encuesta que nos da una periodicidad más o menos interesante, siempre hace las mismas preguntas, por lo tanto la podemos seguir, el presidente está enfrentando su peor desempeño neto, tiene menos 40 puntos, o sea, la diferencia entre los que lo aprueban y desaprueban llegó a un 40%. Si uno mira estos gráficos, Piñera 2 y Bachelet 2 tenían un poco la misma trayectoria, una pendiente hacia abajo, bastante pronunciada, pero la diferencia es que Boric la tiene muy por debajo, así como 25 puntos por debajo. Por lo tanto, partió en el mismo declive, pero partió desde un punto más bajo. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que esto como que puede tocar piso muy rápido si es que sigue la misma tendencia. Eso, después nos haremos las preguntas respectivas de qué significa gobernar con esos niveles de desaprobación. Sí, yo lo veo también del punto de vista país preocupante. Alguien que tiene un liderazgo tan cuestionado, tan poco valorado, o más bien con tanta desaprobación. Es complejo del punto de vista de cómo funcionan las instituciones. Y bueno, yo creo que aquí solo hay una ventaja del punto de vista del sector político que lo apoya, que es, yo creo, el sector político que es más dado a irrumpir en la calle. Entonces, eso ha tenido, creo yo, alguna cosa un poco más controlada. ¿Ah? No ha habido estas cosas violentas en la calle como sí las hubo en gobiernos anteriores. Y estoy hablando, no sé, desde los pingüinos hacia adelante, no me refiero solamente a octubre del año 2019. Y bueno, algo de eso se pudo comprobar ahora en este aniversario, eh, o mal llamado aniversario del estallido social, que fue la semana pasada, donde finalmente lo que vimos fueron actos violentos, actos delincuenciales, y un presidente y un gobierno bien ausente o bien poco conectado con esa realidad que a la gente ya le afecta mucho. O sea, yo creo que gran parte de la desaprobación de este gobierno y de este presidente tiene que ver con la inseguridad, con la falta de oportunidades, dado a la inseguridad, dado el descontrol en la inmigración. Entonces, es un todo. Yo creo que se va moviendo dinámicamente en un sentido negativo, como decía Alicia. Bueno, si lo vemos así, efectivamente, cuando uno pregunta cuáles son las áreas en las cuales el presidente Boric debería dedicar mayor esfuerzo durante el segundo semestre en general, la primera mención y lo más mencionado es la delincuencia, orden público y narcotráfico. Ahora, el gobierno sacaba cuentas alegres de lo que había pasado porque no habían habido tantos saqueos como años anteriores ni tantos hechos en Sí, sí, le particular. dieron la gracia a los saqueadores por no hacer tanto saqueo. Sí, y eso creo yo que efectivamente la caída del presidente es un punto solamente de un mes de una semana a otra. Y eso también está dado porque yo creo que como que ya el tema de seguridad lo tenía como endosado a, a esa baja que había tenido durante todo el mes en general, no solamente por la semana pasada en particular. Entonces, como que no bajó tanto, bajó un puntito nomás. Pero sin duda es el tema de delincuencia lo que más preocupa a la gente. Recordemos que la semana pasada le preguntaban y le hacía una pregunta bien particular, que si usted tuviera 5 minutos, ¿qué le pediría al presidente? Y de nuevo, la primera que salía era el tema de delincuencia. Y en eso los quiero llevar también a que veamos un poquito. ¿Nos vamos, Alicia, o tú quieres hacer la pregunta primero?
si nos vamos a No, ver es que cómo yo nos creo que no condenamos. podemos dejar de considerar que delincuencia y factores económicos siempre son súper importantes para cualquier gobierno, pero para mi gusto, para este gobierno es mucho más difícil atacar estos problemas porque son justamente las dos áreas en donde tienen menos nivel de desempeño respecto a cómo abordar estas cosas. ¿Por qué? Porque el pasado los condena. Si el pasado, no perdamos de vista que la seguridad pública y los desmanes y la barricada eran ensalzados en algún minuto como una forma de protesta social. Entonces, ¿cómo ahora retrocedes en tan poco tiempo y dices, ahora tengo que condenarlo? Entonces, por ese lado están un poco amarrados de mano y por la economía también, porque la economía requiere de largo plazo, requiere de planes, de proyectos, lo hemos hablado tantas veces, requiere de certezas. Y cuando tú tienes un gobierno que cambia de opinión tan rápido, lo único que hace es darle incertezas al mercado. Entonces, yo creo que la tienen muy complicada, o sea, cualquier gobierno la tendría muy complicada, pero este gobierno en particular la tiene complicada. Por lo tanto, va a tener que hacer una conversación muy profunda respecto de sus dos almas de la coalición y ver, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Me quedo con el socialismo democrático que quieren poner un poquito de sensatez en esta conversación o me quedo con el Partido Comunista que siempre está más por un poquito echar abajo todo lo que tenga que ver con orden y no sé cómo decirlo, estructuras, cosas democráticas, las cosas que funcionan en todos lados del mundo, digamos. Eso quería aportar. Sí, es complejo. O sea, yo me acuerdo del concepto que muchos de los que están hoy día en el gobierno, ministros, bueno, el propio presidente, los presos de la revuelta, el indulto de los presos de la revuelta. O sea, esa era la parada en la que llegaron al gobierno. Y bueno, hoy día eso ya no es tema. Claramente esa gente ha estado con sus procesos, muchos de ellos, de mi punto de vista, bien innecesarias las cautelares o la prisión preventiva eterna. Eso yo creo que no corresponde en ningún proceso, ¿no? Más independiente de que sean estos u otros. Pero de ahí a hablar de presos de la revuelta o casi de presos políticos, yo creo que esos son errores enormes, enormes que le han jugado muy en contra a este gobierno y mucha soberbia, porque al no darse cuenta, leí ahora las declaraciones del senador Latorre, del partido, si no me equivoco, del presidente o el partido de Giorgio Jackson, ya se me confunden un poco, pero el único senador, digamos, referente que tiene hoy día una de las coaliciones del gobierno. Y la verdad es que sus declaraciones son muy soberbias, como diciendo no nos van a venir a dirigir de aquí la gente de la concertación. O sea, siguen en ese tono que le ha hecho mucho daño a la política y también específicamente al sector de ellos y a su gobierno. Sí, complejo. Bueno, Partido Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Efectivamente, el partido de Giorgio Jackson te quería aportar Eso, ese sí, eso. tema. Sí. Y referente a una cosa que yo les quería preguntar, porque hablamos un tema de qué acciones tendría que tomar el gobierno, que son en temas de seguridad y impulso económico. Pero veamos cómo la ciudadanía responde frente a las personas que están encargadas de llevar estos temas, que también lo están tomando, porque me llama la atención igual que a pesar de que la evaluación del gobierno es tan baja, no así la de esos ministros en particular, porque si vemos, por ejemplo, a la ministra Carolina Toá, que es la que está encargada de seguridad, ella tiene un 56% de aprobación y un 36% apenas de rechazo. Manuel Monsalve, subsecretario, 66% de aprobación, 29% de rechazo, que es el mejor evaluado finalmente. Y Ujú. después vemos a Mario Marcel, que es el encargado del ministro de Hacienda de ver el tema reactivación, 63% de aprobación, 34% de rechazo. No así Nicolás Grau de Economía, 39% de aprobación y 54% de rechazo, que son los que está en la colita junto con Giorgio Jackson, 35% de aprobación, 60% de rechazo. ¿Cómo podrían ustedes explicar esta diferencia entre la aprobación al presidente y su gestión versus la de sus ministros? Uy, qué difícil esto, Rocío. Yo creo que, a ver, Toa
puede ser porque está recién ingresando. No olvidemos que el presidente Boric también tenía un gran nivel de aprobación cuando partió. Entonces hay un tiempito que uno les da como la esperanza, la luna de miel, que le dicen, que dice, sí, 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 yo le pongo ficha. Pero si no tiene resultados rápidamente, yo creo que esa aprobación va a empezar a bajar. Y respecto de Grau y Jackson, bueno, yo creo que la gente intuye que son personas muy cercanas al presidente y que son más bien sus orejeros. Entonces yo creo que sí los responsabilizan un poco de lo que está pasando. Los asocian bastante, son personas mucho más expuestas por sí mismos. Ahora las condiciones personales de Manuel Monsalve yo creo que son las que están siendo como bien evaluadas, porque él es una persona súper ponderada, diría yo, una persona muy poco estridente, muy poco extrema, y yo creo que eso la gente lo valora, yo creo que eso sí es necesario y castiga justamente a las personas que son tan enfáticas y tan como que Soberbio. directas, soberbias o que tienen la verdad revelada, pero cuando llega el minuto de los que hubo no tienen resultados. Yo creo que por ahí va un poquito la cosa, así es que Sí. me lo debo explicar a partir de estos números tan contradictorios. Yo lo veo súper simple, ¿eh? Y creo que tú nombraste, Rocío, a, las, a los 3 o 4 actores del gabinete, porque uno que es subsecretario, no es ministro, es Monsalve, pero son los más sensatos. O sea, en el fondo, ese es el resumen, creo yo, de la aprobación. Son las personas que no están atacando, que están, por el contrario, proponiendo en buena medida. Y bueno, yo creo que ese cambio de gabinete donde entró particularmente Toá en Interior y, y se hicieron algunos ajustes, yo creo que lució muy poco, porque desde el punto de vista del presidente, que es el que decide esos cambios, mantuvo como su mirada más, llamémosle soberbia, en el fondo. Si él hubiera hecho de verdad un cambio ahí, poniendo a personas de ese ámbito del espectro político, creo que habría sido un cambio de gabinete que habría lucido mucho más y le habría favorecido en mejorar sus indicadores de aprobación, rechazo. Eh, por el contrario, yo creo que el caso del ministro Grau es un ministro que ya está caricaturizado desde incluso antes de ser ministro. Y bueno, Jackson ni hablar, yo creo que él es el gran artífice de la desaprobación de este gobierno por sus actitudes, por su soberbia, por su negligencia, desde mi punto de vista también, y haberlo validado en un ministerio tan importante como el de Desarrollo Social y Familia, creo que fue un error del presidente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo, en esta apreciación, porque también creo que el tema va más por eh, que tienen la gota de mesura estos, tanto los ministros Toá como Marcel y el subsecretario Monsalve versus Nicolás Grau y Giorgio Jackson, que son mucho más estridentes, mucho más radicales en sus planteamientos y mucho menos autocríticos, diría yo, como que ellos tienen esta superioridad moral y verdad revelada que la gente finalmente está está rechazando y está desaprobando dentro de lo que está pasando. Quería ver, y de hecho me llamó mucho la atención que en esta encuesta también preguntan, y me voy a hacer este salto para poder hacer la asociación, qué tan real es lo que estamos leyendo en la encuesta versus lo que está pasando en la calle y en las urnas finalmente. Y eso es porque hicieron la pregunta en la participación en el plebiscito y en el plebiscito de salida preguntan, ¿usted votó en base a 100%? Y el 60% de los que contestaron en esta encuesta dijeron que votaron rechazo y el 40% votaron apruebo. Y eso me parece bien interesante para validar la encuesta per se de que lo que estamos leyendo en el día a día es bastante más similar a lo que pasó en una encuesta recién, po. O sea, en una elección recién En un pasada, por lo resultado. tanto, en un resultado, claro. Entonces, me pareció interesante que hubiesen incluido ese dato dentro de la encuesta. Y ahora, para algo menos duro, ¿eh? Les voy a preguntar, eh, ¿ustedes saben quién es Jimena Aguilera? Porque yo lo tuve que buscar. ¿Y por qué les digo? Y les pregunto también a nuestros auditores, porque es la segunda mejor evaluada, tiene un 64% de evaluación positiva, con un 29% de rechazo. Y yo tuve que irla a buscar, asumo. ¿Les pasó a ustedes también o no? Rocío, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo dije, ¿quién es Jimena Aguilera? Entonces de repente digo a las personas, quisiera saber si les preguntaron el nombre o les dijeron, ¿qué tal es Jimena Aguilera, coma, ministra de... No les vamos a decir para que ustedes también lo busquen. Sí, me pasó lo mismo. Tuve que buscar quién era, o más bien
a qué cartera pertenecía. Y con eso ya me acordé que es una ministra que salió ahora, o sea, que fue nombrada ahora en este cambio de gabinete que yo hacía mención recién, y que creo que tiene un perfil más académico, más ponderado, y que aporta en ese sentido a la visión del gobierno de hacer las cosas de manera más, en buen chileno, piola, no con esta grandilocuencia o esta soberbia. Entonces yo creo que ella se ve beneficiada porque tiene un perfil que la gente lo valora, más allá de que sea conocido o no. Oye, y lo otro, claro, te aparece efectivamente que te preguntan el conocimiento del equipo. ¿Usted conoce o ha oído hablar de? Y el porcentaje es que sí conoce y no. Y sabes qué, yo creo que aquí estamos dentro del grupo, porque si nos hubieran preguntado en septiembre, que fue cuando fue el cambio de gabinete, efectivamente no hubiéramos acordado quién era. Hubiésemos sido parte de ese 53% que sabía quién era Jimena Aguilera. Y ahora en octubre bajó a un 48%, donde nos olvidamos de quién era de un mes a otro, ¿ah? Y yo me acordaba, claro, porque la Alicia dijo, no era la hija de alguien Aguilera, claro, Pablito Aguilera de la radio Pudahuel, ahí en todas las mañanas, cómo no acordarse. Sí. Em, pero No, y igual, lo otro que ella asumió en una cartera y le tocó justo entregar dos muy buenas noticias. eh, bueno, ya le estamos diciendo qué cartera, pero sí, yo eh, lo diría nomás su- para poder analizar ese punto, suprimir, ¿ah? suprimir el uso de las mascarillas y también el El eliminar pase esto del movilidad. aforo. La verdad, bueno, claro, el aforo, pase de movilidad. Yo creo que ya estábamos viviendo un absurdo como sociedad. A mí me tocó viajar fuera de Chile un par de meses antes, estoy hablando de julio, junio, y la verdad que con todas las personas que uno conversaba que habían visitado otros países y otras políticas públicas, en el fondo, ninguna estaba tan restrictiva como la nuestra. Y sobre todo que nosotros hemos tenido campañas de vacunación y resultados mejores que otros países. Entonces, yo creo que por varios meses vivimos en un absurdo y el término de ese absurdo yo creo que también es una cosa que se valora. Oye, quiero comentar una de las láminas que me llama la atención, no sé, a ustedes, cuando dice participación en escenario voto voluntario y dice, ¿usted habría ido a votar si el voto no hubiese sido obligatorio y sin una multa asociada? Y el 86% dice que sí, anda. Sí, eso. Ya hemos visto en las elecciones anteriores que vota menos de la mitad de la gente, así que ahí yo creo que un poquito de trampita en la respuesta, creo. Pero ¿sabes qué creo yo, Alicia? Que no, que yo creo que en esta elección el electorado entendió que se jugaban cosas muy importantes y definitivas. Y por eso también concurrió, digamos, de manera más masiva a votar. Obviamente que el voto obligatorio ayuda o impulsa esa decisión de ir a votar, de concurrir a las urnas. Pero se jugaban cosas muy importantes y muy definitivas, y yo creo que eso el colectivo lo entendió. Ok, entonces desprendo de tus palabras que en las elecciones anteriores la gente piensa que no se juega nada muy definitivo, entonces al final No, como que da lo mismo quién manda, da lo Oye, mismo quién pero es gobernador, da sí, lo pero mismo sí, todo. perdona, pero esa típica frase que yo la he escuchado recurrentemente en las épocas de entrevistas a personas, a ciudadanos en la calle, que dice, no, si da lo mismo, si yo mañana igual tengo que ir a trabajar. Da lo mismo que gane, yo mañana igual tengo que ir a trabajar. Eso es muy recurrente desde el punto de vista de las elecciones de parlamentarios, de alcaldes y de presidente incluso. Pero no así en un plebiscito como el que vivimos el 4 de septiembre. Yo creo que ahí el país estaba jugado, estaba enfrentando una bifurcación histórica. Y yo creo que la gente entendió eso. Y por eso concurrió masivamente a votar y por eso además fue un triunfo tan importante, sobre 60%. Es muy importante desde el punto de vista de lo que decidió el país. Entonces, yo creo que era una elección muy distinta, no la compararía con otras que hemos vivido en los últimos 15, 20 años. Oye, pero si nos saltamos a la página siguiente, o un punto después, dice, voto voluntario u obligatorio en las próximas elecciones. En el futuro, ¿usted cree que debería ser con voto voluntario o obligatorio en las elecciones de presidentes? Un 79% cree que eso debiese ser obligatorio y un 21% voluntario. Parlamentarios, 69% obligatorio, o sea, baja 10 puntos efectivamente los que creen que tiene que ser obligatorio la elección de parlamentario.
Lo bueno es que presidente y parlamentarios van juntos. Alcaldes y concejales, 67%. Mm. Rodrigo, cáchate esta. Constituyente, 66%. O sea, a pesar de que creemos que es muy importante el tema de la constitución, no sería tan importante escoger quiénes son los que la van a escribir. Igual fuerte ese dato, 66%. Gobernador regional, 64% cree que debiera ser obligatorio. Oye, Ya, pero estamos hablando de 2/3 mínimo, o sea, ningún indicador está bajo los 2/3, y eso es una mayoría absoluta, total. Para voto voluntario, obligatorio, perdón, Sí, sí. obligatorio. quiero comentar una de las láminas también que me parece súper interesante la pregunta cuando dice si se establece que el voto es obligatorio. ¿Y qué debería pasar con el registro? Y un 40% dice que debería existir la posibilidad de desinscribirse y un 60% dice debería ser obligatorio y todos deberían concurrir a votar sin posibilidad de bajarse del padrón electoral. Me parece muy interesante esa, porque algo nos tiene que decir que el 40% de las personas estime que no es necesario ir a votar a pesar del voto obligatorio. Lo que a mí me hace reflexionar de algo que hemos hablado en otros programas que tiene que ver con esto de que decía Rodrigo, ¿qué si yo al final tengo que hacer lo mismo? Entonces da la impresión de que la oferta no te seduce mucho. Entonces, yo quiero proponer aquí de que el voto nulo y el voto blanco tengan relevancia y signifique algo. Si es que el voto es obligatorio y la mayoría de la gente vota nulo o blanco, se repite la elección, porque significa que no nos gustó la oferta. Así que yo dejaría esa condición si es que el voto va a ser obligatorio de ahora en adelante en el país. Mira lo que dice la presidenta Alicia Esperina, ¿eh? Que deberíamos tener esta opción. ¿Qué te parece, Rodrigo? Sí, interesante, pero yo no sé si habrá habido alguna elección en algún lugar donde los blancos y nulos superen el 50%, no, no sé, Ah, porque no sería significan terrible. nada, po, porque no No, significan nada, claro, pero si significa un claro, voto protesta, yo opino sí, que sí, si al final tenemos autoridades que no están muy legitimadas justamente por lo mismo, porque nos hacen elegir entre A y B, no nos gusta ninguna de las dos, pero hay que elegir el sí, mal menor. Contra A, entonces voto por B. Contra B, entonces voto por A. sí, sí, muchas veces un voto bien desinformado, porque yo me informo del que no me gusta, pero voto por el otro y no me informé y resulta que finalmente me gusta menos o me gusta igual de poco, digamos. Yo creo que le pasa a mucha gente con la elección última entre los dos candidatos que hubo. Yo creo que en su gran mayoría los votantes fueron por el, entre comillas, mal menor. Y finalmente estamos viendo que hay un mal mayor desde el punto de vista de la desaprobación hoy día sustancial que tiene el presidente. Que es bien lamentable, yo en ningún caso voy a celebrar la desaprobación de ningún presidente, por mucho que me guste o no. Creo que un gobierno y un país con un gobierno con este nivel de desaprobación lo pasa mal. Y yo creo que Chile lo está pasando mal. Oye, es interesante tu propuesta. Yo recuerdo que en algún país efectivamente pasaba esto. Me quedo con la tarea de buscar en dónde, si es que los votos nulos o blancos superaban. Aquí en Chile no sirven para nada. Nos dice, estaba buscando aquí en el mostrador, hay una noticia del año 2016, dice que no impactan políticamente los resultados. Sí, es mejor el Eh, candidato Walt Disney que Blanco nulo. Candidato Oye, es Walt que lo que Disney, ¿qué pasa es que yo significa? creo que es obligatorio votar. ¿Saben por qué? Porque es como que yo digo, no, sabes que yo no quiero pagar impuestos. Me carga, no voy a pagar impuestos. Entonces me bajo del juego y jueguen ustedes, pero yo me beneficio al final de los que sí pagan impuestos. Bueno, acá la gente se beneficia de la democracia, porque la alternativa, ¿qué cosa es? No son muy buenas las alternativas, ¿no es cierto? Entonces, como tú te vas a beneficiar de la democracia, deberías estar obligado a participar, pero sí esa democracia debería tener esta regla para que en el fondo nos sintamos representados por la autoridad y no tengamos que ir a regañadientes, ya tengo que ir a votar, que lata, no me gusta ninguno. Al final eso es lo que pasa. Mm, mm. Aquí está, lo encontré. En Colombia, en el año 2012, la sentencia de C-409 de la Corte Constitucional determinó que el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, obtención o inconformidad con efectos políticos. Constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector. Como consecuencia de este reconocimiento, la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular.
Así, el proceso eleccionario en Colombia se moderniza al incluir la opción voto en blanco en la papeleta correspondiente, opción que de ganar generará la necesidad de repetir la elección con candidatos que no se hayan presentado aquella primera vez. En la segunda elección convocada tras esto, aunque ganase nuevamente el voto blanco, resulta electo el candidato que se haya obtenido la mayoría de los votos, ya que la norma electoral colombiana no permite repetir elección más de una vez. Ahí está. Ya acordaba que se había hecho. Pero dice, prometo que no lo había visto. ¿Ah? pero tiene un cuadradito aparte que dice voto blanco. Se nos acabó el tiempo. Pero decía voto blanco, entonces es interesante porque, está, por lo menos los que hemos sido apoderados de mesa, si es que tú pones el voto en blanco, te lo pueden llegar a marcar con otro. Entonces, como que no es muy buena la idea de hacer el voto en blanco, pero sí anularlo. Y acá esa es una propuesta, que efectivamente uno pueda tener la opción de poner ninguno de los anteriores y eso se gana la elección. Colombia, vamos a ver si alguna vez lo Oye, han Rocío, utilizado. tu alarma de fin. Rodrigo. Te muteaste, Rodrigo. Se puso en silencio, Rodrigo. Ahora sí habla, estabas cambiado con tu micrófono. No, lo que pasa es que justo entró una llamada. No, que me acordé con la alarma de la Rocío de las breve notas. Bueno, nosotros no hemos sido tan breves, pero lo dejamos invitados a todos Estás los que se cerca de suman. jubilar, Rodrigo. No, la Los escuchaba que cuando se... era niño. Yo ni idea de lo que están hablando, pero les dejo invitados a nuestros auditores que se sumen mañana a otro Política Podcast. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Rodrigo Carrasco. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Chao.